recorrido a través de la Biblia con Jeff Cavins. Una introducción a la línea de tiempo de la Biblia. Sesión 5. Conquista y jueces. Monarquía real. Bienvenidos a la quinta sesión de la gran aventura. Estamos en las cuentas verde y violeta de su pulsera de diseñador. Ingresamos en Conquista y Jueces y también Monarquía Real. Eso es lo que cubriremos en esta sesión. Elegimos estos colores para que recuerden cada periodo. Por ejemplo, el verde nos recuerda las verdes colinas de Canaán, que serán conquistadas por Josué e Israel. Y el color violeta nos recuerda la monarquía real. Ese es el color de la realeza. En este periodo particular, Conquista y Jueces, vamos a ver personajes tales como Josué y famosos jueces como Sansón. También nos detendremos en jueces como Débora y Gedeón. Y en Monarquía Real veremos algunos personajes muy familiares, los tres primeros reyes de Israel. Ellos son Saúl, David y Salomón. Pero retomemos el enfoque narrativo, ahora con el libro de Josué. Hemos pasado de Génesis a Éxodo, y luego a Números. Ahora Josué nos lleva por el río Jordán a la tierra prometida. Esta es la primera de las promesas a Abraham, hechas a Abraham. Tenemos tierra, dinastía real y luego bendición universal. Bien, estamos por ingresar a la tierra. Y quiero explicarles cómo sucede esto en el libro de Josué, un periodo relativamente pequeño. Moisés no los conduce a la tierra prometida debido a su propia desobediencia. Lo hace Josué. Y Dios, en el primer capítulo de Josué, versículo 7, le dice: «Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor». Versículo 8, que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche, para obrar finalmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. Josué es el próximo líder de Israel. Él los guía a través del río Jordán. ¿Y con quiénes se van a encontrar del otro lado? Se van a encontrar con los cananeos. Ya expliqué en la última sesión lo malvado que eran los cananeos. Y la ciudad a atacar es Jericó, la más antigua del mundo, la zona más baja en la faz del planeta. Y comienzan a cruzar el Jordán, llevando el arca de la alianza, con los sacerdotes encabezando el resto de las tribus. Y mientras cruzan el Jordán, sucede algo increíble, algo que hemos visto antes, la división de las aguas. Es primavera y el Jordán normalmente tiene de 10 a 20 pies de ancho. Pero en primavera, época de inundación, puede llegar a 1 milla. Así van a cruzar el Jordán y las aguas son retiradas hasta una ciudad 8 millas río arriba llamada Adam. A-D-A-M. Adam. Y esta es una demostración del poder de Dios. ¿Por qué esta demostración? Porque los cananeos veneran a Baal. Baal es quien se encarga del agua. Es el que tiene la autoridad y poder sobre las aguas. ¿Qué está haciendo Dios con Israel? Lo mismo que hizo allá en Egipto. Se está manifestando como el único y verdadero Dios, más poderoso que cualquier dios falso. ¿Quién observa? El pueblo de Jericó. Bien, se envían 2 espías. Se envían algunos espías a Jericó, y allí conocen a una dama llamada Rahab, una prostituta. Y Rahab les dice a los espías: «Hemos oído de lo que Dios hizo por Israel». Pero ellos no se arrepienten. Y así Israel cruza, y el primer sitio que pisan es un lugar llamado Gilgal. Cruzan las aguas, acampan en Gilgal, que en hebreo significa campamento. Este es el significado de Gilgal. Allí celebran la Pascua.
La nueva generación es circuncidada y abandonan el manacoti. Ahí terminan con el manacoti y el pan de mañana y comen los frutos de la tierra. ¿Cuál es el punto en este periodo de Jueces? El punto es tomar la tierra. Pero en el libro de Jueces no toman la tierra por completo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque Dios dice en Josué que quiere que se apoyen en Él y que al mantener a algunos de los cananeos en la tierra, tendrían que recurrir continuamente al Señor. Así la primera ciudad que terminó tomando es Jericó, y es una historia muy fuerte. Jericó cae mientras marchan y luego suenan las trompetas. Cae la ciudad. Rahab y su familia se salvan. Y casualmente, Rahab es una de las mujeres mencionadas. Una de las 4 mencionadas en la genealogía de Jesús en Mateo, lo cual significa inclusión de otras naciones. Dios quiere que incluso los gentiles sean parte de su familia. Hasta ahora, que tenemos una pareja santa, una familia santa, pasamos a una tribu santa y a una nación santa. La próxima meta será un reino santo en el periodo de monarquía real. Egipto sigue siendo potencia mundial. Bien. Cruzan el río, toman Jericó, y la idea básica es una estrategia de dividir y conquistar. Dividirán el territorio y luego montarán una campaña en el sur y otra en el norte, pero sin sacar completamente a los cananeos de la tierra. La siguiente ciudad después de Jericó está más al oeste. Tierra adentro, se llama Ai. Es bastante pequeña, pero Dios le da órdenes específicas a Israel al entrar en ella. Algunas ciudades tendrían que ser un holocausto total al Señor, una ofrenda total al Señor. Dada la gran maldad reinante en ellas, debería aniquilarse todo. Hay solo algunas ciudades como esta. En el caso de Jericó, Dios dice, no se adueñen de ninguna cosa. Bueno, van a la próxima ciudad, Ai, que es muy pequeña, y allí son derrotados. ¿Por qué son derrotados? Porque resulta que un hombre llamado Acán se queda con oro y plata de Jericó y lo esconde en su tienda. Y eso demuestra cómo, al avanzar en el reino de Dios y en la familia de Dios, el pecado de uno afecta a todos. El Papa Juan Pablo II dijo una vez que no existe el pecado privado, que el pecado nos afecta a todos, a todo el campamento, y así es. Luego descubren al autor del hecho, este joven llamado Acán. Y cuando lo hacen, estoy seguro del sufrimiento de su madre cuando se entera. Oh no, me duele Acán. Dado esto, se lo castiga y luego continúan y realizan una distribución tribal. Dividen todas las tribus para que cada una tenga su propio territorio. Una vez que estén en la tierra, esto es el libro de Josué. Observen el mapa de distribución tribal al final del libro del curso y verán que hay 2 tribus, Efraín y Manasés. Son tribus. Ahora, ¿de dónde salieron? Notarán que no hay ningún José. No hay José. Bien, José fue tan recto y tan bueno en la historia de Israel que tuvo 2 hijos y obtuvo doble asignación. Verán también en sus mapas que los levitas no tienen tierra. Los levitas tienen 48 ciudades, 48 ciudades en el territorio para enseñar y servir al pueblo. Esos son los levitas. Esta es entonces la distribución de tierras en el libro de Josué. Y al final de Josué, Josué muere. Esto nos lleva al próximo libro, el libro de Jueces. Esta transición entre Josué y Jueces es importante porque, por primera vez, no tenemos un líder en Israel. Tenemos tierras asignadas y ciudades, estados, un par de tribus, enfrentándose con otras tribus y enemigos de fuera, ingresando y perturbando a Israel. Israel se involucra en el culto cananeo, y Moisés, en el Deuteronomio, les había dicho, antes de cruzar, que debían enseñarle a sus hijos. En el libro de Jueces, vemos esta falla. Pasa una generación sin enseñanza a sus hijos, y sus hijos no conocen al Señor. Y ustedes pensarán, ¿cómo pudo suceder?
Piensen por un momento en nuestra propia cultura. ¿Quién no habrá oído decir: recuerdo que cuando era niño sabía lo que era el rosario, sabía lo que era la misa, sabíamos todas esas cosas? Y ahora nuestros hijos no tienen idea de qué es la presencia real de Cristo. No tienen idea de qué se trata la misa. En una generación, podemos perder la fe en una generación. Y todo por no enseñarles a nuestros hijos. Y ahora pasamos el periodo de jueces. Aquí tenemos una lista de 12 jueces. En este periodo hay ciudades-estados, pero no un líder central. E Israel se encuentra en problemas. Se involucra en un ciclo de pecado, que pueden ver aquí en el gráfico, comenzando. Si este fuera un reloj, en la hora 10, con silencio, no hace nada. Hay silencio. ¿Se sintieron así alguna vez en su vida al no seguir realmente al Señor? Sin orientarse hacia las cosas de Dios. Silencio. ¿Qué hace el silencio? El silencio conduce al pecado. El pecado en nuestras vidas. ¿Y cuál fue el pecado de Israel? Involucrarse en el culto a Baal. Después de todo, los cultivos allí en el norte parecen muy buenos. Esos cananeos tienen buenos cultivos y atribuyen el éxito a Baal. Cuanto más avanza Israel en la tierra, más se involucra en el culto a Baal. Y empiezan a abandonar al Señor. El pecado lleva a la servidumbre. Te conviertes en sirviente. Como resultado, eres esclavo de los demás. Entonces, ¿qué hacen? Le suplica a Dios: ayúdanos, ayúdanos. ¿Y qué hace Dios? Le concede la salvación. Trae un Salvador, un juez. Y luego el ciclo vuelve a comenzar. Silencio, pecado. El pecado conduce a la servidumbre. Y luego la súplica y la salvación. Y todo vuelve a repetirse. Sucede alrededor de 7 veces en el libro de Jueces. Y leo eso y pienso: ¿cuándo lo van a entender, muchachos? ¿Cuándo van a confiar en el Señor? Y luego de repente enciendo la luz y miro el espejo. Y me veo a mí mismo. Soy yo. Soy yo en mi vida de silencio, que lleva al pecado y a la servidumbre. Y luego la súplica y la salvación. Y termino haciéndolo de nuevo. Entonces, debo aprender del patrón. Estos 12 jueces, les daré una pista. Estos no son como el juez Wapner, ¿ok? Ni como el juez Judy. Son como reyes guerreros que se levantan y salvan a Israel de sus enemigos. Y uno de ellos es una mujer, Débora, en hebreo, abeja zumbadora. Tenemos a Débora, tenemos jueces importantes, y ser un juez importante significa tener muchas propiedades asignadas en la Escritura. Tenemos a Gedeón. Gedeón derrota a los madianitas, y hay una tremenda historia con Gedeón y el vellón de lana que da como para vender Biblias en hoteles. Después de esto tenemos... Y luego tienen... No, es verdad, claro. Bueno, uno nunca sabe quién está mirando el video, ¿no? Entonces, después también tenemos otras historias. Y como si fuera poco, está Sansón. Y Sansón es el líder de la tribu de los danitas, de Dan. ¿Y qué hace? Es un hombre poderoso. Su historia encierra el aprieto en que está Israel. Su historia lo hace. Lo que encierra es que Sansón se involucra con Dalila de los filisteos y revela el secreto de su fuerza, que es su voto de nazareo, su voto y consagración a Dios, su relación de compromiso con Dios. La revela. En cierto modo, abandona la alianza. Le cortan el pelo, se debilita, es atacado, encadenado, cegado y se convierte en esclavo de los cananeos, los filisteos. Él encierra todo aquello que Israel está sufriendo. Se están volviendo ciegos y esclavos. Y la moraleja de la historia es que Sansón significa luz del sol, Dalila significa noche, y la noche de los filisteos eclipsa el sol del pueblo de Yahvé. ¿Por qué? ¿Cómo? Abandonando la alianza, el voto de nazareo. Ese es el periodo de los jueces. Estamos atravesando este ciclo y al final de este periodo entramos en monarquía real. Tenemos una nueva cuenta, la violeta, un nuevo libro, 1 Samuel, el nuevo individuo en escena, un niño llamado Samuel al final de este periodo de jueces. El pequeño Samuel crece. Es el hijo de Ana, que le ha rogado a Dios tener un hijo.
Ana termina recibiendo este hijo y dice, es un bello pensamiento. Ella dice, he recibido un hijo del Señor y quiere cederle a Samuel al Señor. ¿No es una bella imagen de maternidad? ¿Ceder a tu hijo? ¿Ceder a tu hija al Señor? Y eso es lo que hace Samuel. Crece. Y luego vemos que en 1 Samuel, el pueblo está cansado de este modelo que se da en Jueces, el periodo de Jueces, y piden algo muy, muy especial. Piden un rey. Piden un rey. Ahora voy a detenerme un minuto antes de hablar sobre el reino y la monarquía real, para mostrarles algo interesante. Este periodo de Jueces, el verde, si se fijan en la parte superior, verán Ruth. Ruth es uno de los libros suplementarios para el periodo de los jueces. Rápidamente, ¿por qué van aquí? Bien, la historia de los jueces es la narración. Es la historia de Israel, que debiendo adorar al único Dios, lo abandona y venera a múltiples dioses. Y encerrada dentro de esa historia de jueces está Ruth. Ruth es la historia de una mujer moabita. Allí están Noemí y Elimelec. Noemí y Elimelec de Belén tienen dos hijos. Noemí y Elimelec tienen dos varones, Quilión y Maglón. Azota el hambre. Elimelec y Noemí dejan Belén y cruzan el río hasta Moab. Y sus dos hijos conocen a dos mujeres, Ruth y Orpa. Se enamoran y se casan. Hasta aquí todo genial. Entonces se desata la tragedia. Elimelec, el esposo de Noemí, muere. Pero aún también mueren sus hijos, Quilión y Maglón, dejándola sola con sus dos nueras en Moab. Orpa dice, me quedo aquí. Y su madre, Noemí, le dice a Ruth, también puedes quedarte aquí, pero Ruth rápida contesta, mira, a ver si doy con las palabras justas de acá, en más las usarán en las bodas. Ella dice, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. ¿No es hermoso? Así Ruth regresa con Noemí y verán en la línea de tiempo que Ruth conoce a Boaz y se convierte en la bisabuela del rey David. La segunda mujer en nuestra historia. Rahab ingresa a nuestra historia, Ruth ingresa a nuestra historia. Así al final del periodo de jueces ellos quieren un rey, y así las escrituras nos remiten a 1 Samuel capítulo 8. Este es un capítulo clave. Así como lo fue Génesis 12 con Abraham. El capítulo 8 de 1 Samuel es clave y aquí va, versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Ellos quieren un rey, como tienen todas las naciones. Ahora, esto les debe recordar algo. ¿Cuál es nuestra segunda meta en nuestra gran aventura? Quisimos tierra y la tuvimos. Un reino. Un reino. Lo que buscamos ahora es un reino. El pueblo está reclamando un rey, como lo tienen otras naciones. Pero a Samuel no le agrada que pidan un rey que los gobierne. Samuel le reza al Señor y el Señor le dice, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan. Me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Ellos piden un rey, pero quieren un rey como el de otras naciones. Samuel dice, ahí. Dios dice, no te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí. Dales un rey, dales lo que desean. Bueno, esto es muy ingenioso de parte del Señor. Les va a dar lo que quieren y eso es un rey como el de otras naciones. Él quiere ser su rey. ¿Verdad? Dios quiere ser su rey. Bien, Él les va a dar lo que quieren, sabiendo que en el futuro
Dios tendrá lo que Él quiere. Al final vendrá como hombre totalmente humano y será su rey. Él será su rey. Y ahora está siendo condescendiente. Se está arrodillando a sus pies y les está dando lo que quieren. Pero le dice a Samuel, hazles algunas advertencias. Si desean un rey como el que tienen de otras naciones, habrá consecuencias. Y ven, ellos quieren lo correcto, pero por razones incorrectas. Van en la dirección correcta, pero por razones incorrectas. Y Dios dice, diles que el rey les cobrará impuestos. El rey tomará a sus hijos e hijas y el rey tomará sus tierras. Hay muchas cosas que van a ocurrir. ¿Y qué dice el pueblo? Tráiganlo. ¿Ven? Tan grande es su descontento en Jueces que hasta están dispuestos a estar bajo el control de un rey fuerte. Y así, Samuel unge el primer rey de este periodo de monarquía real, Saulo, de la tribu de Benjamín. Su misión es unir al reino, porque a esta altura el reino está desunido. Unir al reino. ¿Hace un buen trabajo? Hace un muy buen trabajo. Pero Saulo tiene un par de defectos. No confía en Dios. ¿Hemos oído eso antes? ¿Les suena familiar? Confían en mí. Y él se enfrenta con dos situaciones. Una, donde hace sacrificios antes de la batalla y no debía hacerlo. Otra, cuando termina salvando la vida de un rey, a pesar de que Dios había dicho que ese rey debía ser destruido debido a su maldad. Como resultado, muy triste, Saulo es despojado del trono. Y Dios dice, habría establecido mi reino contigo por siempre. Ese es el reino que estamos buscando. Dios dice, se lo daré a un hombre que tenga el corazón puesto en mí. ¿Y quién es? David. Entonces Samuel busca el próximo rey de Israel. Y va a la casa de Jesé y le dice, ¿puedo ver a tus hijos? Son 7 en total. Los inspecciona, algo así como la princesa con la zapatilla. Ninguno va bien. Y pregunta, ¿tienes otros hijos? Él responde, oh sí, está este muchacho, David. David está con el rebaño. El joven David es el menor, tráelo. Y las Escrituras nos cuentan algo sobre David. En el capítulo 16 de 1 Samuel, leemos, lo hizo venir, era de piel sonrosada, de hermosos ojos y buena presencia. Bien, esa palabra sonrosada significa que tenía barba rojiza, piel clara y era apuesto. Leámoslo nuevamente. De cualquier modo, David tenía piel sonrosada, hermosos ojos y era apuesto. Al verlo, Samuel lo reconoce al instante como el nuevo rey de Israel y lo unge como rey de Israel. Así tenemos al rey Saulo y a un rey recién ungido que no está en el poder. Y David adquiere protagonismo con la batalla de Goliat. Todos temen luchar contra el gigante filisteo, pero David lucha contra Goliat y lo derrota con una honda. Si piensan que esta onda es cuento de niños, los llevaré a Israel a ver a alguien que es realmente bueno con las ondas y verán lo mortal que son. Matan. Y los benjamitas en esto eran los mejores con las ondas. Eran zurdos y excelentes con las ondas. Bien, David es bueno también y derrota a Goliat. Las mujeres comienzan a cantar, es que Saulo ha matado a miles y David a decenas de miles. Y eso produce muchos celos en el corazón de Saulo. Desconfía de David y comienza a perseguirlo para matarlo. Dice que lo único que le queda es el reino. Y así es como tenemos gran cantidad de libros suplementarios por venir, como los Salmos escritos en el contexto de Samuel, primero y segundo Samuel, escritos por David, muchos de ellos huyendo de Saulo, su enemigo. Lean los Salmos en su contexto y cobrarán vida. La misión de David como segundo rey es construir o expandir el reino. Saulo une el reino y reina durante 40 años. David expande el reino y reina durante 40 años. Y lo más importante para recordar de este periodo, si no sacan en limpio otra cosa, esto es,
Segundo Samuel, capítulo 7, ese es el capítulo clave. ¿Por qué? Porque en este capítulo Dios hace algo especial con David. ¿Qué es? Hace una alianza con David. Y esa alianza, esto es algo del texto que podrán leer en ese capítulo. En el versículo 9 dice, yo haré que tu nombre sea grande, David. Esa es la dinastía que hemos estado buscando, la dinastía real. Todo el capítulo se trata de eso. Versículo 13, 12, 16, 23 y así sucesivamente. Dios edificará una casa para David, una dinastía para David, y le dice, en el versículo 16, tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y su trono será estable para siempre. Lo que sucede en 2 Samuel 7 es un reino santo. Se establece la dinastía real. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de aquí, en la historia, a partir de aquí, siempre ocupará el trono alguien de la familia de David. Alguien lo hará. Podría haber sido para Saulo, pero ahora es de David. Alguien reinará por siempre. Y todo esto comenzó por las palabras de David. ¿Sabes, Señor? Quiero edificarte una casa, un templo permanente en Jerusalén. Y Dios responde, no, tú no lo harás. Eres un hombre de ejércitos. Tu hijo la edificará. Y edificaré una casa para ti. Y será una dinastía. David es quien expande el reino. Pero, ¿quién es el hijo de David? Salomón. Salomón está primero en la línea de sucesión al trono real. Es conocido por los proverbios, el canto de Salomón. Escribió esos fabulosos proverbios. Es un hombre muy sabio. Pero Salomón desobedece al Señor. Y el Señor en el Deuteronomio dice a través de Moisés que el rey no tendrá muchos caballos, no tendrá mucho oro, no tendrá muchas esposas. Y Salomón llega a tener 700 esposas, 300 concubinas, muchos caballos y carros, y adivinen cuánto oro y plata, 666 talentos. ¿Y qué es? Número del tirano, la bestia, 666. Las Escrituras dicen en Reyes que el corazón de Salomón se desvía del Señor. Partimos de 1 Samuel, 2 Samuel, en 1 Reyes, capítulo 11, el corazón de Salomón se desvía del Señor y se vuelve realmente una ruina, un desastre al final. Aquí quedamos para iniciar el próximo periodo, reino dividido. ¿Qué hará el pueblo con esta monarquía real que los defrauda, toma a sus hijos, fija impuestos? ¿Qué harán? Lo veremos en el próximo periodo cuando recorramos 1 Reyes, capítulo 12 y otros. La cuenta negra, nuestro próximo periodo, reino dividido. Que Dios los bendiga. Fin de la sesión 5. Continúa en la sesión 6, reino dividido, exilio.